Muy buenos días. Vamos a saludar a las redes sociales que van a ver este video. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio, la serie que iniciamos, Jesús es el pan de vida. Esta es la quinta parte y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 41 al 43, para continuar con esta serie. Hoy tenemos como subtítulo, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le daré vida eterna. Este es un conflicto que vamos a estudiar hoy y a resolver. Este conflicto lo tuvieron los judíos, ¿verdad? Y dice así el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 41 al 43. Ahí nos quedamos la semana pasada y vamos a continuar. Dice así: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Muy bien. La semana pasada vimos de que Él era el maná que descendió del cielo. Él era el alimento espiritual, la comida, y hemos estado estudiando que ellos pensaban solamente en satisfacer su estómago y empezaban a seguir a Jesús, y esto ya lo hemos visto, estoy resumiendo para retomar la continuación, y ellos sabían que el Mesías, tenían una idea equivocada de un Mesías. Ellos esperaban un Mesías libertador. Y que pensaban que cuando llegara el Mesías iban a acabar todos los problemas, ¿verdad? Y al ver que Jesús hace el milagro de los panes y los peces, ellos habían pensado de que así va a ser ese Mesías, de que ellos ya no tenían que trabajar ni tenían que preocuparse por la comida, sino que ya el Mesías les iba a estar alimentando todo el resto de sus vidas. Ok. Pero Jesús empieza a decir que Él era el maná del cielo. Ellos sacan como pretexto de que pues nuestros padres comieron del maná y que Moisés les dio el maná. Y Jesús les aclara, momento, no fue Moisés el que les dio el maná, sino Dios. Porque también pensaban de que Moisés tenía el poder para hacer descender maná. Y ni siquiera eso habían entendido que era Dios. Que usaban nada más a Moisés como instrumento, como líder, como pastor. Entonces, Jesús les aclara, es que ese maná que Moisés les dio es perecedero. Nada más va a saciar por un momento sus estómagos. Pero el maná que yo traigo, el maná que yo les quiero dar a ustedes, es vida eterna, da vida eterna. ¿Y cuál era el alimento? Que Jesús era el pan, era el maná, era el alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, Juan 1:1, es el logos, el verbo, la palabra que fue hecha carne. ¿Ok? Ese alimento que nosotros recibimos todos los días a través de la Biblia, cuando usted tiene su relación personal, usted recibe un alimento, aparte el alimento físico, ¿verdad? Que es su desayuno, comida y cena, etcétera, etcétera. Y cada vez que usted viene a la congregación, usted viene a alimentarse. Hoy muchos de ustedes desayunaron temprano. Ese fue el alimento físico. Que de aquí a la 1 o 2 de la tarde ya pasó su efecto. Pero el alimento que venimos a recibir acá es eterno. ¿Sí? Eso se queda para siempre, vivifica, da vida, así como
el alimento físico da vida a este cuerpo, a este estómago, la palabra que es el maná, el alimento, el pan espiritual, nos da vida, nos vivifica eternamente. Entonces acá, cuando Jesús les dice en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ellos empiezan a murmurar porque decían, bueno, ¿por qué este hombre dice ser que Él es el maná que descendió del cielo? Porque no querían entender por su incredulidad. ¿Por qué tenían incredulidad? Por la dureza de sus corazones. Estaban endurecidos. Y por eso, cuando una persona está endurecida, no es que no quiera creer o le cueste, simplemente no quiere, porque su corazón ha sido endurecido. Nosotros estábamos endurecidos por el pecado que había en nuestra vida. El pecado endurece. En cierta forma de que cuando alguien que anda en pecado y no reflexiona a la primera llamada de Dios en su palabra y vuelve a seguir en ese estado, se va endureciendo. Y no es que no crea, cree, pero su corazón está endurecido. Haz de cuenta que piensa él que esa persona al andar en pecado y es exhortado por alguien o por la palabra de Dios, él simplemente está pensando, yo sé que tiene la razón, yo sé que tiene razón de lo que me están diciendo, pero es que ahorita quiero disfrutar el pecado y no me importa. No pienso en las consecuencias. A lo mejor Dios va a tener misericordia de mí. A lo mejor Dios me va a perdonar. A lo mejor igual al rato me arrepiento. Y empiezan con ese tipo de pensamiento. No se dan cuenta que empiezan a endurecer sus corazones y que empieza una frialdad. Hagan de cuenta que el corazón se va haciendo como hielo. Se va enfriando, enfriando, enfriando. De tal manera que la palabra ya no puede penetrar. Y es así, cuando una persona cae en pecado y no responde a la primera llamada, se empieza a endurecer. Y esto es lo que había pasado con los judíos. Ellos tenían endurecidos el corazón por 400 años que habían pasado, que no hubo palabra para ellos. Entonces, todo ese tiempo que no hubo palabra para ellos, que Dios los abandonó porque ya se había cansado, y ya venía todo el programa de Dios desde la creación del mundo hasta el Cristo, hasta el Mesías. Sabemos que pasaron 400 años después del libro de Malaquías. Es por eso que 400 años sin palabra de Dios, ¿cómo estaba el pueblo? Endurecido, frío. ¿Se imaginan que ningún profeta habló después de Malaquías? 400 años. Y no es lo mismo que pasa en la vida de los cristianos cuando se apartan de Dios. Llevan 1, 2, 3, 4 años alejados de Dios, sin palabra, sin congregarse. ¿Cómo están sus corazones? Endurecidos. Vienen por primera vez otra vez a la congregación y les cuesta un montón alabar a Dios. Están las alabanzas y no pueden, no hay algo en ellos que salga desde lo más íntimo de su corazón y pueda alabar, regocijarse, estar contentos, alegres, alabar a Dios. Porque su corazón se ha endurecido. ¿Cuántos cristianos desde que comenzó la pandemia se dejaron de congregar? ¿Cuántos cristianos, por no ser dirigidos por el líder, por la cabeza, por el pastor, por no enseñarles todo el trama, la conspiración que hubo detrás de esta pandemia, no les enseñaron qué había detrás de todo esto?
muchos cristianos empezaron a tener miedo y dejaron de congregarse porque tenían miedo a que se podían contagiar en la congregación. Pero no tenían miedo de ir al cine, de ir al mercado, de ir a las plazas, etcétera, etcétera, de salir a la calle. En todos lugares no tenían miedo de salir, de ir a buscar trabajo, de ir a trabajar, porque allá no había COVID. El problema era en la iglesia que se podían contagiar. Es irracional pensar así. Eso pasó por culpa de algunos pastores y líderes, que ni ellos mismos como líderes no tenían el discernimiento qué era lo que estaba pasando con esta situación. Yo vi a muchos pastores con el pañal en la boca todavía y hasta la fecha lo sigo viendo. ¿En serio? No es posible. ¿Dónde está su fe? Si así está la cabeza, ¿cómo van a estar las ovejas? No es posible. No se supone que él es el líder, la cabeza, conocer, discernir qué está pasando, en qué tiempo estamos viviendo, que son los últimos tiempos, que todo eso es una conspiración final de los últimos tiempos para las profecías, que lo que comenzó con el cubrebocas va a terminar con la marca de la bestia. Todo es un control, 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 control. Y tú te la sigues tragando, te sigues creyendo. ¿Por qué? Si no te enseñaron o no fueron enseñados, no hay justificación todavía porque tú tienes la palabra de Dios. Y es la palabra la que te iba a fortalecer, la que te iba a dar fe, agarrarte al Salmo 91 y leértelo y apropiártelo, hacértelo tuyo y decir, más a ti no llegará. No se dieron cuenta y aún ni se dan cuenta que el diablo así los quería tener, intimidados. El diablo se sigue carcajeando de muchos todavía, muchos ya despertaron. Pero los que no, el diablo se sigue carcajeando de ellos. Ah, este cristianito, ¿dónde está su fe? Y yo he visto que por culpa de muchos líderes, cabezas de iglesias, la iglesia cayó, se enfrió, tiene miedo, no saben que andar esa cosa todo el día los va a enfermar más todavía, que no estás oxigenando tus pulmones, que ese es ahí es donde quieren llegar, a que bajen tus defensas. No sabías, investígalo, pregúntale a un médico, que si tú no oxigenas tus pulmones, tus defensas bajan. Y ese es el punto de que el diablo quiere que sea así para que cuando venga otra cosa, ¡fum! Todos los que no se quitaban el pañal de la boca, ya sus defensas van a estar bajos. ¿Y qué va a pasar? Cuando les llegue, les va a pegar más duro, porque sus defensas estaban bajas. Esto no se los enseñaron. A mí me admiró que muchos cayeron. Y pastores todavía, hubo pastores que mandaron a toda la iglesia a que se fueran a vacunar para que nos pudiéramos reunir. Háganme el favor. Bueno, pero es tiempo de despertar. Y es por eso que muchos cristianos no reaccionan, están endurecidos, están fríos por la falta de la palabra de Dios, por la falta del pan, del alimento. Y eso es lo que Jesús estaba dando a entender acá. Y como ellos les dijo que Él es el maná que Él descendió del cielo, inmediatamente empezaron a murmurar. ¿Qué es murmurar? Estar hablando bajito a espaldas de otro. A veces cuando hablan mal de nosotros o están murmurando detrás de nosotros no tenemos ese oído biónico como para escuchar atentamente qué es lo que están hablando de mí. O están murmurando, ¿verdad? No tenemos ese tipo de oído biónico, por decirlo. Pero Jesús sí. Él simplemente
sin abrir nuestros labios, solamente con pensar, Él ya sabe qué estamos pensando. Antes que salga de nuestra boca lo que hemos de decir, ya Él ya lo sabe. Y por eso dice, murmuraban. Y Jesús sabía qué es lo que estaban murmurando, sabía qué es lo que estaban criticando, hablando a un costado de Él o a sus espaldas de Él. Porque dice que murmuraban porque había dicho que Él es el pan que descendió del cielo. Miren, este problema tenían los judíos. Tenían falta de creer de que Él era el Dios encarnado. Y es por eso, ¿por qué? Porque en el 42 dicen, ¿cómo es que dice que este es el pan que descendió del cielo? Si cuando nosotros sabemos que su madre y su padre es José y María. Entonces, ¿por qué dice que descendió del cielo si tiene a sus papás? Entonces, ¿por qué dice que descendió del cielo? Si supuestamente nació del vientre de María. No es que bajó del cielo espiritual y físicamente como algo mágico y ¡fum! Aquí apareció en la tierra. El problema que ellos tenían que no creían y no entendían el nacimiento virginal de Jesús. Cuando ellos dicen, cuyo padre y madre nosotros conocemos y es José, pensaban, y no les caía el 20, pensaban ellos de que Jesús había nacido del esperma de José. No sabían ni entendían que José no tuvo nada que ver para el nacimiento de Jesús. José no fue el que puso el esperma para que viniera Jesús. Fue obra del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 2. Todo el capítulo 2 de Mateo está el nacimiento de Jesús. Que fue obra del Espíritu Santo. Fue el poder grandioso de Dios el Padre para hacer que María se embarazara nada más por la palabra que dijo el Padre. A nuestra mente esto nos funde los fusibles. No logramos entender cómo se llevó a cabo. Pero lo creemos. ¿Por qué lo tengo que creer aunque se me fundan los fusibles? No entiendo cómo pudo haber. Eso es lo que le pasaba a los judíos. Se les fundían los fusibles cuando Jesús decía estas palabras y no entendían de que el poder del Padre es como nosotros. A ver, ¿quién me puede decir de acá o quién me puede explicar cómo le hizo Dios para que se embarazara María? ¿Se han preguntado o han pensado tantito cómo fue? A ver, porque naturalmente todos sabemos que tiene que haber una relación sexual y que el espermatozoide del hombre tiene que entrar en el óvulo de la mujer, etcétera, 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 y se lleva a cabo el crecimiento de un bebé. Pero con Jesús, o sea, solamente el Padre dijo la palabra. Él dio la orden, mandó al ángel Gabriel que le diera la noticia. María no se puso al tiro, jamás se puso, le respingó a Dios, solamente le dijo, hágase con tu sierva, tu voluntad, Señor. Eso es lo que no entendían, que los judíos no sabían que fue obra del Espíritu Santo. Ellos pensaban que, al pensar de que tenía a padre como José, por eso se les fundía el fusible decir, no, es que, ¿cómo es que dice que descendió del cielo si ahí está su padre José y María? Si no tuviera padre y madre, y que alguien lo hubiera visto bajar del cielo literalmente y ¡fum! Aparecerse aquí como el Mesías, entonces les vamos a creer. ¿Y por qué no lo hizo así Dios?
Porque no lo hizo el Padre así, bajar en espíritu y aquí en la tierra tomar cuerpo humano. ¿Por qué no lo hizo? Porque era por la palabra que tenían que creer, que esto estaba profetizado en, en los profetas. Por ejemplo, en Isaías dice, he aquí un niño nos es nacido. He aquí que la Virgen concebirá a un niño. Por eso más abajo dice que Dios iba a enseñar a este pueblo por los profetas, que era por la palabra que el Padre había hablado en otros tiempos por medio de los profetas. Ellos tenían que haber estudiado y leído todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, pero como pasa en el día de hoy que muchos cristianos no leen la Biblia, si yo te pregunto, ¿cuántas veces del domingo pasado a este domingo leíste tu Biblia? Es por eso que si ellos leían el Antiguo Testamento, leían a los profetas, tenían que saber por lógica y memoria que esto ya se había anunciado. Que aquí la Virgen iba a concebir un niño, que un niño nos es nacido, Padre eterno, y no lo entendía por falta de conocimiento. Y ese es el problema, que si no leemos, nuestro conocimiento no crece. Por eso ellos chocaron decir, no, es que este Jesús lo que nos está queriendo decir que él es el Dios, entonces, Él es Dios que descendió del cielo. Y aparte, no puede ser Dios, no puede ser el Dios encarnado, porque el Mesías que nosotros esperamos era libertador. Lo vamos a terminar, mire, esta serie la terminamos el domingo que viene. El desenlace va a estar buenísimo, es la mejor parte que vamos a estudiar. Y empezaban a decir, es que no es este el que su padre José y María. Se sorprendían ellos de decir, ¿qué de bueno puede haber salido de Galilea? Un pueblo insignificante para ellos. O sea, ellos pensaban, es como la gente que hoy se refiere, algunos predicadores, pastores, incluso cristianos, que piensan decir, no se la creen ni piensan cuando nos ven a nosotros transformados y cambiados. Por ejemplo, en mi caso, un vecino un día se burló y dijo, Luis Pastor, el vecino Luis, el que pasaba aquí con las chelas. ¿Cómo, cómo puede ser que ahora que me digan que es pastor? Y qué bueno que estaba un hermano platicando ese día con él. Es que le digo, ¿sabe qué, señor? Usted no entiende. Era lo que usted dice, pero Dios ha transformado nuestras vidas. Y ahora no importa lo que ellos digan, nos importa lo que dice Dios de nosotros. De nosotros van a hablar y van a hablar pestes. Hasta van a decir, no se la creo. Muy cristianita, muy cristiano, muy cristiana. Y ahora sí aparenta otra cosa. Bueno, no me importa lo que diga. Nos importa lo que dice Dios de nosotros. Y que lo que debemos de hacer es dar buen testimonio para que el Padre se agrade de nosotros. Los demás, que hablen. Con el tiempo se van a dar cuenta. Con tu testimonio y mi testimonio se van a dar cuenta si en verdad hemos cambiado. Y cuando nos pregunten, es que Cristo lo hizo.
por la palabra de Dios. Cuando no hay palabra en una iglesia, la vida de los creyentes no puede ser transformada. Ahí están. Enanos espiritualmente no crecen, no crecen. Y ellos son los responsables. Tú tienes la responsabilidad. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres seguir enano espiritualmente? ¿Quieres seguir en la primaria? ¿Quieres seguir en el kinder? Pues allá tú. Todos que tenemos que buscar por nuestro bienestar espiritual. Y es ahí donde tú tomas la decisión de crecer, aprender, que alguien te motive, que la palabra de Dios que tú recibas te motive a servirle a Dios, a vivir para Él. Y eso era lo que pasaba, que no creían que Dios había descendido del cielo y se había hecho carne. Porque parece que sí, les faltaba conocimiento del Antiguo Testamento, que ya había sido anunciado. No fue de sorpresa y de la nada. Siempre Dios había hablado del Mesías a través de los profetas. Entonces Jesús les vuelve a responder. En el 43 Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo lo resucitaré en el día postrero. Entendemos por este versículo que todos nosotros hemos venido a Jesús porque el Padre así lo quiso. Es el Padre en su misericordia que nosotros venimos a Jesús. Mire, vaya un versículo, Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, hablando Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, que para conocer a Dios hay que conocer al Hijo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que debe ser la humildad. Miren, cuando a alguien se le evangeliza, se le predica el evangelio y se le invita a recibir a Cristo, ellos no saben que están rechazando al Padre también. Cuando una persona, escúchenme lo que van a ver este video ahí en las redes sociales. Cuando a usted le predican de Cristo, a Cristo vivo, muerto y resucitado, y le ofrecen la salvación a través de Él, y que solamente si usted se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Señor y Salvador, y la persona dice, gracias, no, más después tengo mi religión, soy católico, soy mormón, soy testigo, etcétera, etcétera. Más adelante le agradezco mucho, pero no, ellos no se están dando cuenta que están rechazando al Padre. ¿Cómo es posible que acepten una religión y que rechacen a Jesús? Y a la vez están rechazando al Padre. No se dan cuenta, eso le pasa a los judíos, le pasaba, que rechazaban al Padre al no creer en Jesús. Y es por eso que las personas que rechazan a Jesús cuando se los presentamos y dicen no, gracias, más adelante, no se dan cuenta que están rechazando al Padre, porque es el Padre en que envió a Jesús. Y de esto salen muchas enseñanzas más, de que Dios, que Jesús es Dios, que Dios fue manifestado en carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiere Dios es de que
Si queremos llegar a Él, si queremos conocerle a Él, tenemos que conocer a Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Y creerle en Jesús en la palabra. Por eso tiene que ser predicado el Evangelio. Por eso no nos podemos salir de la Biblia. En una iglesia siempre debe haber enseñanza, doctrina, enseñanza. No es nada más de entretener a los que llegan ahí, hacerlos sentir bien, que se sientan cómodos, ¿verdad? De que no les enseñan a cargar una cruz, de que todo es fácil, de que puro amor, 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 etcétera, etcétera. ¿Y quién no va a querer estar haciendo una iglesia? Se convierte en una religión. Por eso las religiones están llenas. Las iglesias de la prosperidad están llenas. Porque no les predican el evangelio, es otro evangelio. Y maldito, como dice Gálatas. ¿Por qué maldito? Porque ese evangelio de la prosperidad no los va a llevar a la salvación. ¿Sabían ustedes que esas iglesias de la prosperidad no son salvas? ¿Porque no les predican el evangelio? Porque prefieren dar puros eventos masivos y que traigan al profeta de Miami y que de Guatemala y de Estados Unidos y junten a 10,000, 20,000 personas y ese es el gran avivamiento para ellos. Ahí sí está Dios. Cuando Dios, no digo que no esté, ¿verdad? Porque Él es omnipresente. Que se manifieste es otra cosa. Pero para esas iglesias, ese es todo. Ese es el éxito para ellos. Cuando el éxito se logra a través de la palabra, de la enseñanza de la palabra, enseñar, enseñar, enseñar. Y es lo que tratamos de hacer acá, enseñar. Porque es la palabra la que les va a producir fe. Y al producirle fe, ustedes van a confiar más en Dios y van a depender más en Dios. Es la palabra. Así que la fe viene por el oír la palabra. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos pues de que la voluntad del Padre es que vengamos a Jesús. Y como todas las religiones rechazan a Jesús, tú le predicas a un testigo de Jehová, a un mormón, a un adventista, a cualquier religión, le predicas a Jesús que necesita recibir a Jesús como su Salvador, te dicen que no. Porque ellos piensan que están bien así con lo que han sido enseñados. Y podrán tener religión, cualquier religión, pero si no tienen a Jesús, no tienen la vida eterna. Y eso es lo que les quiso dar a entender Jesús. Es que si no creen en mí, que yo soy el alimento espiritual, el que les va a dar vida eterna, este alimento, esta palabra que da vida eterna, si no me reciben, si no creen en mí, ustedes no pueden tener vida eterna. Ahora entendemos el círculo, vaya la redundancia, que cuando hablamos de Jesús, entendemos lo que significa para nosotros en nuestra vida. Que ahora si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Tenemos la vida eterna. 45, escrito está, aquí está. Escrito está, es aquí, por todo lo que hemos enseñado hasta ahorita, Cristo le dice, escrito está en los profetas y serán, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Lo que dije hace ratito. Aquí les faltaba conocimiento a los judíos, por falta de lectura, no entendían o no habían leído, o eran creyentes mediocres algo de mala calidad, no tenían una relación personal con el Dios del Antiguo Testamento, con Jehová, en tomar lectura de los profetas a diario, etcétera, etcétera. Y es por eso de que estaba ya escrito en los profetas. Así que todo judío que había leído bien las escrituras del Antiguo Testamento
y había entendido que el Mesías vendría a través de una virgen, etcétera, etcétera, y todos los versículos bíblicos donde está Jesús escondido en el Antiguo Testamento, es por eso de que solamente cuando Jesús predicaba y decía, yo soy el maná, y cuando él le cita este versículo, dice, es cierto, ahora entiendo de que ya se había hablado de él. Y todas esas personas que sí habían tenido conocimiento, etcétera, etcétera, pues obviamente cuando Jesús iba predicando, les iba cayendo el 20 del Antiguo Testamento y por lógica tenían, es cierto, ahora vemos al Mesías prometido, encarnado, por lo tanto yo creo, yo voy a creer en él. En uno de los evangelios hay un versículo de que cuando Jesús entra en el burrito en el Domingo de Ramos, ¿se acuerda? En los evangelios, ahí en la parte, en ese pasaje donde Jesús entra montado en un burrito, uno de los discípulos, cuando ve a Jesús entrar montado en el burrito en Domingo de Ramos, narra los evangelios, usted lo puede, o se va a acordar, uno de los discípulos, de los 12 que andaba con él, se acordó en ese momento de esa parte. Cuando Jesús viene entrando, se acordó de lo que decía el libro de Zacarías. He aquí tu rey viene montado en un pollino. Y cuando uno de los discípulos ve a Jesús, en el momento se acuerda de ese versículo que había sido anunciado a través de Zacarías. Y por lo tanto, este es el Mesías. Estoy viendo cumplido la profecía de Zacarías en este instante que el Mesías va entrando. Eso es lo que les faltaba. Eso es lo que les faltaba a estos discípulos que querían seguir a Jesús, esta multitud, que recordar todos esos pasajes para que cuando Jesús dijera, yo soy el maná, ellos creyeran. Y es por eso que esto nos pasa lo mismo a nosotros, que cuando no leemos y no estudiamos en la mañana el Antiguo Testamento, en la tarde o en la noche el Nuevo, y nos los vamos combinando así y así, acabamos la Biblia en un año y vuelve a empezar otra vez, y terminamos otro año y volvemos a empezar, y todo el tiempo, mira, cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas, cuando llega el desánimo, te sientes deprimido. Porque no te acuerdas de las promesas que tiene Dios para nosotros. No te acuerdas y empiezas a hacer memoria que no te dejaré ni te desampararé porque yo soy tu Dios. Y todos esos versículos que en el momento que estamos pasando, algo que esté pasando en nuestra vida y me sienta yo deprimido, sin ánimo, si ya no tengo ganas de ir a la iglesia, etcétera, etcétera, y yo recuerde las palabras, vuelvo a la vida, porque mis palabras son vida y son espíritu. Tu espíritu, el Espíritu Santo que tú tienes, que yo tengo, tiene que ser alimentado con la palabra de Dios. Si tú no alimentas al espíritu que Dios te dio con la palabra, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento dice que no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Que no contristáis al Espíritu Santo. Por eso es la palabra. Miren, hermanos, que tu compromiso sea de ahora en adelante. ¿Quieres avivar el fuego que hay en ti? Cuando te pusieron las manos, le dijeron a Timoteo, el apóstol Pablo, tienes que empezar a alimentar lo que está en ti. Tal vez ahorita esté la llama, así esté la flamita ya a punto de apagarse por todo el tiempo que no has comido la palabra. Hoy que llegas a tu casa, enciende el fuego que hay en ti. Empieza otra vez a leer, a leer, a leer, para que avive el fuego que hay dentro de ti. Pero tienes que hacerlo. No salgas de acá y como si nada pasó. Porque el día que vengan las pruebas, las enfermedades, las situaciones difíciles, ¿cómo vas a estar fortalecido?
vas a querer tirarlo a toalla. Pero cuando estamos alimentando lo que nos fue dado, mira, sí, como que te va a hacer tambalear inmediatamente, pero la palabra dice esto. Pero la palabra dice esto, Señor. Ahorita Satanás estaba lanzándome dardos, me estaba queriendo arrinconar, pero en el momento que yo reacciono, ¡fum! Señor, tu palabra dice, el Salmo 91 dice esto. Por cuanto me has confiado, yo también te mostraré mi salvación. Y cuando empezamos a hacer que la palabra, y agarras un salmo y te paras en tu sala, en tu cuarto y la abres y lo lees y empiezas a declararlo en voz alta, a leerlo. Esto que dice Jesús, que son vida y son espíritus de la hoja de tu Biblia, salta como espíritu y ¡fum! Entra tu espíritu y te alimenta y te fortalece. Es un alimento que estás inyectando, por decirlo así, a tu espíritu. Pero parece que, no sé si no lo hemos entendido, que la palabra tiene poder. No solo tiene poder aquí en el momento que lo estás escuchando, así como ahorita. Tiene poder cuando tú la lees. Entonces, todos tenían que ser enseñados, está escrito en los profetas. Por eso dice Jesús, a todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Porque ya estaba escrito. Y por eso uno de los judíos que ni siquiera leía el Antiguo Testamento, ni idea tenía cómo iba a venir el Mesías. Que a través de una virgen, que el nacimiento virginal. Por eso los judíos se le fundió los fusibles y chocaron cuando vieron, no, ¿cómo puedes decir que viene del cielo si su padre es José y María? Son carpinteros, de familia pobre. A ver, ¿cómo está eso? Su padre José es carpintero, María era una familia humilde, eran pobres. Tanto que pobres eran que no tuvieron para pagar un hospital o un lugar más cómodo para que naciera nuestro Señor. ¿Dónde nació? En el pesebre, oliendo a todo tipo de animal. Más cuando nosotros ya algunos nacimos en hospital, otros con partera. Pero nuestro Dios, el Rey del universo, ¿dónde vino a nacer? Y nosotros entonces, ¿de qué nos creemos? Cuando el Dios del universo vino a nacer en un pesebre. Por eso es que no podían entender ellos. Y no sabían que José nada tuvo que ver. Y así nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando recién nos convertimos, nada más teníamos en nuestra mente que Jesús es el Hijo de Dios y nada más? Que Él es el Salvador, etcétera, etcétera. Pero cuando se les empieza a enseñar y a enseñar y a enseñar y venimos a recibir que Jesús es Dios encarnado y vamos a todas las bases bíblicas, caray, como que cambia nuestra mente. Y vamos a otro nivel. Y ahí sí, para mí que solamente era el Hijo de Dios. Pero cuando entendemos por las bases bíblicas y que somos enseñados, por eso usted no se debe de perder las enseñanzas. Los que no puedan venir los miércoles porque de plano no puedan, traigan su UCB y les copiamos todos los estudios. Y va a ver cómo va a crecer su aprendizaje. Va usted a irse a otro nivel. Porque los miércoles es donde nos agasajamos, por eso no ponemos alabanza, interactuamos, preguntas, respuestas, dudas, etcétera, etcétera, para que todo lo que estemos estudiando quede bien enseñado, sin ninguna duda. Y así vamos avanzando. Bueno, continuamos. Y dice aquí, 46, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Esto nos quiere decir de que, sino que aquel que vino de Dios, o sea, hay gente que es de Dios,
y hay gente que es del diablo. La gente que es de Dios es la gente que es humilde de corazón, que dice, bueno, yo solo sé que no sé nada, que yo voy a ir a aprender, estoy aprendiendo, etcétera, etcétera. Yo no lo sé todo, aunque yo predique, sea pastor, sea evangelista, etcétera, etcétera, no lo sé todo. Yo tengo que ser humilde, aprender de otros, porque lo que yo he aprendido, sí, el hermano aquel le dieron otra cosa, aquel recibió otra enseñanza, ha recibido sabiduría de Dios, como un pastor me felicitó hace días de que él tiene otro tipo de doctrina, no, él se dedica más a campañas de salvación, sanidades, milagros, etcétera, etcétera, pero cuando se puso a escuchar la serie de los ídolos, de la idolatría y los demonios, caray, dijo, y me felicitó, mi hermano, me llevó una sorpresa. Ahora me doy cuenta que cómo Dios le revela a su siervo la palabra, es que así es. Yo no sé lo que él sabe. Claro, sí sé, pero no, Dios no me ha llevado por esa área. Dios me ha llevado ahorita por la enseñanza, por enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Es por eso de que yo no ando saliendo fuera, que campañas de esto, porque sé que mi lugar está acá, de enseñar. Si algún día, si Dios quiere, no se puede, no puedo abandonar el rebaño y por hacerme famoso irme a predicar en otras iglesias o fuera. No, no, no. Hasta cuando haya aquí otro pastor preparado, levantado, humilde, con sabiduría. Cuando haya en alguien que pueda depositar uno la confianza, que tenga la misma visión, la misma doctrina, etcétera, etcétera, para que pueda uno dejarlo. Y si Dios quiere, ¿verdad? El 47 dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Jesús, al citarles el versículo 49, de que como ellos ya se lo habían citado más arriba, que nuestros padres comieron del maná, y aquí Jesús les dice, es cierto, sus padres comieron del maná en el desierto, pero murieron. ¿Qué es lo que les estaba queriendo decir Jesús? Miren, muchachos, entiendan esto, por favor. Sus padres comieron del maná en el desierto, pero esa comida que se les estuvo dando por 40 años, perecieron, era comida perecedera, nada más para satisfacer sus estómagos. Tanto como no fue eterna, no fue para vida eterna, no es como yo lo que les estoy queriendo a dar a entender, que yo soy el pan de vida. Solo faltó que Jesús les hubiera dicho, miren, ¿de qué les sirvió comer el maná durante 40 años si muchos de ellos no lograron entrar a la tierra prometida? ¿De qué se pueden jactar entonces? ¿Me quieren apantallar a mí? Que Moisés los alimentó 40 años. ¿Y de qué sirvió? Si muchos ni entraron ni siquiera a la tierra prometida, la primera generación se quedó enterrada en el desierto. ¿Dónde está que les dio vida eterna? Ahí es donde los quiero llevar yo, que entiendan que esa comida fue algo literal para sus estómagos, nada más. Pero yo lo que les quiero dar a comer, a entender, es que lo que yo traigo para ustedes son palabras de vida eterna. Y eso quiero que lo coman espiritualmente, como ahorita estamos comiendo. Ahorita estamos comiendo la palabra de Dios. Por eso dice que sus padres murieron en el desierto. En el 50, este es el pan que desciende del cielo para que de él come, no muera. Y es aquí donde empieza algo más profundo, que empieza el problema con los judíos. Empezó con el pan, algo que les estaba dando, con un simple, dijo yo soy el pan, el agua, el que tenga sed venga a mí. Estaba
presentando los dos requisitos para alimento completo, ¿no? Pan y agua, ¿no? Porque comer pura comida tienes que beber agua, por lógica, hablando ya literalmente. Es lo que estaba tratando de decir cuando él les dice, yo soy el pan y el que tenga a mí, yo le daré de beber, etcétera, etcétera. Estaba completando un alimento para que ese alimento, como nosotros, ¿qué hacemos? Si no tomamos agua, nos atoramos. Tenemos que tomar siempre refresco o agua. Y es lo que quería hacer Jesús. Quería balancear de alguna manera lo que les quería dar a enseñar para ver si así se les abría un poquito el entendimiento, pero seguían endurecidos. Ellos no querían de salvación, ellos no les importaba de que Él era el Salvador. Lo que ellos querían era que nos siguiera alimentando y dándonos de comer. Mientras estemos bien, ¿para qué quiero Jesús? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No necesito una congregación. Si Dios está en todas partes, pues me quedo en mi casa, leo mi Biblia, pongo mis alabanzas y ya fui a la iglesia. Ah, qué chido, ¿verdad? Qué cómodo. O veo la transmisión. Si la transmisión es para los que estamos queriendo que vengan al Señor, para la gente, los contactos que no son cristianos. Porque se supone que si somos cristianos debemos estar en la iglesia, no estar en la casa viendo la transmisión, al menos que estés enfermo y que no hayas podido venir y aún así enfermo te dé ánimo. O no puedas caminar, o etcétera, etcétera, un accidente, te quebraste la pata y no vas a poder venir en un mes, 2 meses. Bueno, ahí mira la transmisión. Si lo estamos haciendo con ese fin de una evangelización virtual, no para que nos hagamos famosos, no. Que sea Jesús exaltado, como decía Juan el Bautista. Que Él sea exaltado y que yo mengüe. Nosotros, ¿qué queremos andar siendo famosos? Eso lo hacen otros, que lo hagan nosotros. Dios nos guarde de toda vanidad. Entonces, cuando dice que en el 50, este es el pan que descendió del cielo para que de él come, no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, más se enfurecían, decían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y luego Jesús remata y le dice, de cierto os digo, 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Cuando Jesús, miren, ¿cómo estaba la situación? No entendían algo que estaba más factible de entenderlo. El pan lo estaba ilustrando con algo sólido, el pan, harina, etc. Si así no lo entendieron, ahora imagínense cuando les dice que el que no coma mi carne y bebe mi sangre, dijeron, este está loco. ¿Qué quiere que seamos caníbales? Lo entendían literal. Lo estaban entendiendo literal. Pero ¿qué es lo que quiso dar a entender a Jesús? Cuando les dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Este es el centro del mensaje. Cuando los judíos escuchan estas palabras, si no entendieron algo que estaba más simple de entenderlo, menos iban a entender esto. Los estaba queriendo hacer Jesús de que, a ver si los quiero hacer que carburen un poquito, que eche lumbre a ese cerebro, a ver si que entiendan qué es lo que quiero decir. ¿Por qué más abajo? Por eso vamos a terminar la semana pasada.
dijeron ellos, dura es esta palabra. Y muchos se ofendieron. O sea, que ahora sí se le fundió los fusibles y pudieron haber dicho y tirado de loco a nuestro Señor, diciendo, ¿cómo puede darnos a beber su carne? No entendían. Y esto es lo que quiso dar a Jesús. Comer y beber su sangre, Él les estaba diciendo que tendría que morir. Y que a través de su muerte y sacrificio en la cruz, ¿sí?, iba a haber redención y salvación. El comer su carne y beber la sangre de Jesús es que su muerte en la cruz, el sacrificio perfecto, entenderlo nosotros que solamente a través de ese sacrificio en nuestro lugar es por la fe espiritualmente, de una manera, quiero que me entienda esto, nos apropiamos de su carne y de su sangre en su muerte, que Él muriendo en nuestro lugar, Él toma nuestro lugar y muere en nuestro lugar para que nos sea perdonado la culpa de nuestro pecado. Pero aquí vino el problema. Como ellos esperaban un Mesías libertador, ellos querían que el Mesías, que cuando viniera el Mesías, se iba a imponer el reino mesiánico ya. Al ver al Mesías pensaban de que sale. Jesús iba a agarrar la espada y a pelear contra los romanos, porque era el imperio romano que tenía bajo sus botas a la nación de Israel. Y ellos lo que querían era eso, que alguien, el Mesías que viniera, inmediatamente impusiera el reino y se acabara ya la opresión que tenían bajo el imperio romano. Cuando ellos ven esto, se le funden más los fusibles, y si algunos logran entender que se estaba refiriendo a su muerte, entonces dirá, ¿para qué queremos un Mesías que va a morir? Entonces no puede ser el pan que descendió del cielo, no puede ser el Mesías, porque supuestamente el Mesías que nosotros esperamos es el que alguien que venga a luchar contra el imperio romano. Que Él agarre su caballo, su espada y su lanza y que vaya delante de nosotros y nosotros poner a guerrear literalmente y físicamente. Eso es lo que ellos esperaban. Pero ahora nos sale con que va a ir a la muerte, que va a morir. ¿Para qué nos sirve entonces? O sea, ¿dónde está la esperanza? Ellos decían, ¿dónde está la esperanza tan esperada que teníamos nosotros de que el Mesías vendría a guerrear? No a morir. Muerto, ¿para qué lo queremos? Como dicen. ¿De qué nos va a servir muerto? No entendía que primero era la cruz y luego la gloria. En el Evangelio de Juan hay dos discípulos que se le acercan a Jesús, se da a recordar, y si alguien lo encuentra, donde se acercan a Jesús y le dicen, Señor, cuando pongas tu reino, Él y yo queremos ser parte de tu gabinete. O sea, ¿a quién vas a poner como secretario? ¿A quién vas a poner a tu derecha y a tu izquierda? No sé si se acuerdan o entienden lo que estoy dando. Y le dice, no les pertenece a ustedes saber los tiempos. O sea, miren cómo estaban llegando a pensar también los discípulos que se quedaron con él. Querían que cuando Jesús instalara el reino, ellos querían estar en primer lugar. Señor, yo te he seguido y quiero que me des mi huesito, ¿eh? Yo quiero ser secretario de gobierno. Y yo también quiero que me des una secretaría, decía el otro.
Y Jesús se saca de onda. Bueno, estos piensan que el reino de Dios va a consistir como se manejan las cosas ahorita, políticamente. No entendían que el reino iba a ser diferente. Entonces, vemos acá que los discípulos, cuando ellos se dan cuenta de que se refería a su muerte, porque dice, mi carne y mi sangre, pues su carne iba a ser flagelada, destruida, etcétera, etcétera, su sangre vertida hasta la última gota, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, no. O nos quieren que comamos literalmente su carne y su sangre y bebamos, o que va a ir a la cruz, o que va a morir. Simplemente nos está hablando de una muerte. Entonces, muerto no nos sirve como Mesías, porque no conocían los planes de Dios. Y volvemos a la carga, vamos otra vez al Antiguo Testamento. Por falta de conocimiento, los judíos no sabían las promesas del libro de Isaías 65 y 66, que ahí se había hablado ya del reino milenial y que la promesa terrenal era para la nación de Israel. La iglesia es celestial, pero el reino sería para Israel terrenal. Ellos pensaban de que al venir el Mesías ya, ¡pum!, se acabaron los problemas. Como nosotros ahorita estamos esperando a nuestro Salvador, porque sabemos de que después de esta venida viene el reino milenial. Ahora sí, nosotros ya lo sabemos y los que han sido enseñados. Pero los que no han sido enseñados no tienen esta esperanza de que Cristo viene y luego viene el reino milenial, donde serán 1000 años de vacaciones todo pagado. Las que nunca pudiste tener aquí en esta tierra. Espérate un poquito. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no nos las vamos a acabar, como dice. Entonces, ellos no sabían de que primero era la cruz. Que a través de la cruz iba a haber salvación por apropiarnos que de su carne y su sangre fue vertida y fue entregado por nuestros pecados, iba a haber salvación para nosotros. Y por eso, al apropiarnos nosotros por la fe del sacrificio de Cristo, espiritualmente es lo que está diciendo Jesús, que estamos comiendo y bebiendo su sangre. Literalmente, que en otras palabras, comer y beber de su sangre es apropiarse por la fe su sacrificio en la cruz. Y cuando nos apropiamos, que Él pagó, que el sacrificio perfecto, y le aceptamos, es por eso que tienen que entender las personas que al aceptar a Jesús, están aceptando su sacrificio perfecto. Y que no necesitamos nada que hacer de obras para ganarnos la salvación. No se necesita. Es solamente por la fe. Y eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Si ustedes creen que mi carne y mi sangre se tienen que apropiar, que yo voy a la cruz, voy a morir, si ustedes se apropian, es como si la estuvieran comiendo. Y eso es lo que pasa a nosotros. Espiritualmente hemos comido y bebido, nos hemos apropiado. Sencillamente así de fácil. Está de entender eso. Pero como veía la dureza de sus corazones, el Señor lo hacía a propósito. Al ver el endurecimiento y la terquedad, la necedad, hablaba estas palabras tan profundas que ahora nosotros lo entendemos por el Espíritu Santo que tenemos. Y aparte de que hay alguien que se las enseñe. Por eso se necesita un maestro en la iglesia para enseñar. Yo fui enseñado por un maestro. Yo también fui alumno. Yo me senté, me discipulé años por internet, etcétera, etcétera. Y ahora Dios me da el privilegio de enseñar. Y así ustedes están siendo enseñados para que saliendo de acá, donde se les presente, ustedes puedan enseñar la palabra. Pero en esa humildad tenemos que recibir la enseñanza.
como se les he dicho, siempre la humildad para que Dios les dé la sabiduría y no les embote el entendimiento de que piensan que lo saben todo. Y estas cosas las entendemos ahora porque estamos siendo enseñados. Y como tienen el Espíritu Santo, capish, es cierto, estoy entendiendo lo que me están enseñando, porque soy humilde, porque el Espíritu Santo me lo está revelando a mi espíritu. Es cierto, tiene lógica lo que está enseñando el predicador. No me está dando a entender otra cosa, no tengo por qué salirme. Porque se supone que Él es el que da vida eterna. Él es el único. Entonces ellos dicen en el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Cuando Jesús le dice estas cosas, el que come de este pan vivirá eternamente, volvemos que vuelve a recalcar el maná del desierto. Se los vuelve otra vez a enfatizar y entiendan por favor que el maná que se dio en el desierto fue perecedero, fue pasajero, era nada más para alimentar sus estómagos, pero no les daba la vida eterna. En cambio, yo que soy el pan y el que coma mi carne y beba mi sangre, va a tener vida eterna. Y es por eso que ahora nosotros que entendemos todo que quiso dar a entender a Jesús y nosotros nos hemos apropiado, hay en nuestro espíritu una convicción de que tenemos la vida eterna, de que ahora somos eternos. ¿O hay alguien que no tenga esta convicción en su espíritu? No parece ser que cuando nacimos de nuevo, hay algo en nuestro espíritu que dice Romanos que ahora que nos da la convicción de que somos hijos de Dios. ¿O hay alguien aquí que duda todavía? Si hay alguien que duda que si es hija o hijo de Dios, es que no ha nacido de nuevo. Porque si alguien tiene esa convicción, esa seguridad de que yo soy hija y soy hijo, aunque le falla a Dios, porque soy humano, no soy perfecto, pero mi espíritu me dice que yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, entonces has nacido de nuevo. Simplemente, si yo les pregunto, ¿hay alguien aquí que duda de su salvación? Y si le preguntamos, si tú mueres hoy en la noche, ¿tú crees que vas al cielo? De todos los que estamos acá, si alguien duda por un instante, no creo o no estoy seguro, entonces no eres salvo. Asegúrate hoy que vienes a esta congregación de salir con la salvación. No te vayas como entraste, con esa inseguridad, sino que asegúrate de que hoy eres salvo. Y Dios te va a dar la convicción si tú te arrepientes. Por eso siempre les digo, tenemos que ser humildes y darle gracias a Dios que Dios está hablando a nuestra vida y que quién sabe si sea la última Dios que Dios nos habla a alguno de nosotros. Por eso, cuando enseñamos estas cosas y viene a nuestra mente, caray, esto nunca me lo habían predicado de mi salvación, etcétera, etcétera, más vale que te asegures y hoy mismo salgas por esa puerta seguro de tu salvación. Porque si por tu mente pasa, quién sabe, no creo, no estoy seguro, no eres salvo. Así de fácil. El Espíritu Santo nos da la convicción. Entonces Jesús vuelve a repetir, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Aquí está. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan, ¿qué cosa significa? Apropiarnos por la fe el sacrificio de Cristo en la cruz.
Su carne significa su cuerpo, triturado, machacado, flagelado. Y su sangre derramada hasta la última gota por ti y por mí. ¿Qué más necesitas para rendirte a Él? Volver a tu primer amor. Dale gracias a Dios. Demos gracias a Dios que no nos hemos muerto por la misericordia de Él. Porque lo que Él quiere es darnos la salvación gratuita, porque nos ama. Y está esperando que muchos se arrepientan ahí en las redes sociales, que usted se arrepienta de sus pecados, que usted no puede salvarse por sí sola, que usted necesita un Salvador. No puede salvarse por sus buenas obras, ni por estar bajo una religión X, la que sea. Mire, no puede haber salvación a través de las religiones. ¿Por qué? La lógica elemental, si por las religiones hubiera salvación, entonces en vano murió Cristo. En vano fue un desperdicio el sacrificio. ¿Entiende usted esto? ¿No le gustaría hoy invitar por primera vez a Jesús a que entre a su corazón y asegurarse de que hoy Dios le puede perdonar los pecados, sus pecados, y darle la vida eterna? Esto se recibe únicamente por fe. Porque Jesús decía, porque hay muchos que no creen en mí. Muchos creen más en una religión. Cubrirse bajo una religión y piensan que están seguros cuando no creen el Evangelio de Jesús. Jesús les decía, hay muchos que no creen en mí. Y esto pasa. Hay muchas personas que no creen, están contentas, están cómodas bajo una religión, pero cuando se les predica el Evangelio, no creen. No es que porque no tengan la facultad, simplemente no quieren arrepentirse y seguir viviendo una vida de pecado. Y eso sí, nada más ir a limpiar su conciencia el domingo en tal lugar, en esas religiones. Llámese católicos, testigos, mormones, adventistas, luz del mundo, etc. La diferencia de que Cristo no es religión. Cuando usted lo inviten a Cristo, no le están invitando a una religión más. Cristo es la iniciativa del Padre para acercarse al hombre. Las religiones es la iniciativa del hombre para acercarse a Dios a través de las obras. Y esto es lo que quiere hoy darle a usted que me ve, amigo que va a ver, amiga que va a ver, señoras, señores, que usted, si usted quiere, hoy puede recibir la vida eterna. ¿Qué tendré que hacer yo? Me preguntará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendito seas porque hemos aprendido que tu carne y tu sangre nos teníamos que apropiar por la fe. Que ibas a la muerte y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así como en el Antiguo Testamento tendría que sacrificarse a un cordero y vertir su sangre, así tu sangre tenía que ser vertida hasta la última gota. Y esa sangre que fue vertida, ahora nosotros, para que tengamos la vida eterna, es apropiarnos por la fe. Y en un símbolo nada más, beberla. Pero era apropiarnos, que ese sacrificio perfecto fue suficiente para pagar la deuda de nuestros pecados. Si tú quieres invitar por primera vez a tu corazón y apropiarte espiritualmente
por la fe, la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue vertida en esa cruz. Dile estas palabras. Primero, arrepiéntete de todos tus pecados. Reconoces que eres un pecador. Reconócelo. Y si tú quieres hoy recibir el regalo más grande que Dios te da, que es la salvación gratis, dile así estas palabras ahí donde estás con todo tu corazón. Cierra tus ojos. Ahí que me ven en el video. Y los que aquí por primera vez vienen y tal vez no estabas segura de tu salvación, asegúrate. Hoy es bueno que tú te asegures y dile ahí con todo tu corazón. Ahí donde me estás viendo en el video, cierra tus ojos, ya sea que seas un niño y has entendido este mensaje, un joven, un adulto o un anciano. Dile así estas palabras con todo tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora delante de tus ojos. He hecho lo malo delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir en mi lugar en esa cruz. Ahora entiendo que comer tu carne y beber tu sangre es apropiarme de tu sacrificio. Señor, y yo acepto ese sacrificio perfecto. Y gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar. Te pido que entres a mi corazón en este instante. Ven a morar en mí, Señor. Te recibo como mi Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias por regalarme la salvación en esta hora. La tomo por fe, Señor. Gracias por haber hablado a mi vida. Te amo, Señor Jesús. Y gracias por perdonarme todos mis pecados en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, has hecho esta oración que nunca tal vez la habías hecho, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida, que la salvación ha llegado también. Esto lo tienes que creer por fe. Lo que te recomendamos es que te congregues en una iglesia cristiana, la más cercana a tu iglesia, ahí donde vives, en ese país, en esa ciudad, en esa colonia donde tú vives. Y si estás aquí en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Te invitamos. Escríbenos un mensaje, un messenger, un comentario ahí en la transmisión. Nos gustaría conocerte y orar por ti. Empieza a leer tu Biblia del libro de Mateo hasta Apocalipsis, corridito. Ahora con el Espíritu Santo vas a empezar a entender muchas cosas. Mientras tanto, que Dios te guarde y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.